redes sociales son un gran medio de comunicación y entretenimiento, pero en ellas hay horrores en ellas, y no me refiero a cuentas falsas. Historia 1. No sé por qué hago esto, pero siento que debo contarlo. Quizás así alguien pueda evitar lo que me pasó. Era una noche cualquiera, como tantas otras en las que me quedé despierto navegando en Facebook. Eran las 3 de la madrugada, y aunque el cansancio empezaba a apoderarse de mí, seguía deslizando el dedo por la pantalla del celular, mirando memes, publicaciones de amigos y uno que otro video absurdo que el algoritmo insistía en mostrarme. Estaba sentado en mi cama, con la única luz proveniente del brillo azul del celular. Todo estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de los muebles o algún perro ladrando a lo lejos. Pero justo cuando pensaba que era hora de apagar el teléfono y dormir, algo extraño sucedió. Noté que había una notificación nueva: tu publicación ha recibido un nuevo comentario. Confundido, abrí la app para revisar. No recordaba haber publicado nada recientemente, pero ahí estaba. Era una foto de mí mismo, tomada claramente en mi habitación, esa misma noche. Lo perturbador no era solo que no recordaba haberla subido, sino que en la foto aparecía mirando fijamente al celular, con una expresión vacía. Mis ojos estaban apagados, como si no estuviera realmente ahí. El pie de foto decía: estoy aquí. Miré alrededor de mi habitación, con el corazón acelerado. Todo parecía normal, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Eliminé la publicación de inmediato y traté de convencerme de que tal vez había sido un error. Quizás, pensé, me había quedado dormido por un segundo y lo hice sin darme cuenta. Intenté distraerme revisando el feed, pero unos minutos después llegó otra notificación: tienes un mensaje nuevo. Lo abrí sin pensar. Era un mensaje de mi propia cuenta. Decía: ¿por qué borraste la foto? El miedo se instaló en mi pecho como una piedra. No podía haberme enviado ese mensaje a mí mismo. Decidí ignorarlo, pero los mensajes siguieron llegando. No puedes huir. Estoy viendo todo lo que haces. Mira detrás de ti. Instintivamente giré la cabeza, pero no había nada. Solo la pared y el reflejo de mi cuarto en el espejo del armario. Sin embargo, noté algo extraño: en el reflejo, mi cama estaba vacía. Yo no estaba ahí. Cerré los mensajes y volví al inicio de Facebook, esperando que todo fuera algún tipo de broma pesada. Pero mi feed ya no era el mismo. Las publicaciones de mis amigos habían desaparecido, y en su lugar había fotos que nunca había visto antes. Algunas eran de lugares oscuros, bosques densos y casas abandonadas. Otras eran peores. Había fotos de gente mirándome directamente, con ojos vacíos, rostros desfigurados y sonrisas torcidas. Una de las imágenes me dejó sin aliento: era una foto de mi propia casa, tomada desde afuera, con la luz de mi cuarto claramente encendida. Las manos me temblaban mientras trataba de cerrar la aplicación, pero el teléfono no respondía. La pantalla parpadeó y volvió a mostrar Facebook, como si estuviera atrapado en la app. Fue entonces cuando escuché un sonido. Al principio pensé que venía del celular, pero no. Era una respiración, suave pero pesada, que parecía provenir de algún lugar detrás de mí. El terror me paralizó. No podía moverme, pero sabía que tenía que hacerlo. Lentamente giré la cabeza, esperando encontrarme solo. Pero ahí estaba. Una figura alta y delgada, de piel cenicienta, estaba de pie junto al armario. Sus ojos eran completamente negros, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Antes de que pudiera reaccionar, se movió hacia mí con una velocidad antinatural. Grité y tiré el celular al suelo. Todo se apagó de repente: la luz de la pantalla, la lámpara del cuarto, incluso los ruidos exteriores. Estaba en una oscuridad absoluta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sentí que algo se movía en la habitación. Era un sonido como de pasos arrastrándose, acercándose poco a poco. Busqué el celular en el suelo, desesperado por encenderlo y usarlo como linterna. Cuando por fin lo encontré, la pantalla se encendió sola. Facebook seguía abierto, pero no era mi perfil lo que veía. Era un video en vivo. El video mostraba mi habitación, desde el ángulo de mi cama.
Podía verme claramente, sentado en el suelo con el celular en la mano, mirando horrorizado la pantalla. Pero había algo más en la transmisión, la figura detrás de mí, inclinándose lentamente hacia mi oído. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía ver cómo la figura en el video alargaba una mano pálida hacia mí, hasta que la pantalla del celular se apagó nuevamente. Cuando la luz regresó, ya no estaba en mi cuarto. Estaba sentado en un lugar desconocido, rodeado de paredes cubiertas de grafitis y moho. El celular seguía en mi mano, pero ahora estaba apagado y no podía encenderlo. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue un sonido distante, como si alguien riera en la oscuridad. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cama. Todo parecía normal. Mi celular estaba en el buró, y Facebook estaba cerrado. Pero cuando revisé la galería, había una foto que no recordaba haber tomado. Era yo, dormido, con la figura oscura de pie a los pies de mi cama. Desde esa noche, no he vuelto a usar Facebook. Pero a veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa desde la pantalla de mi celular. Y sé que no estoy equivocado. Historia 2. Era una noche tranquila, de esas que invitan a quedarse en casa, envuelto en una cobija, navegando sin rumbo en el teléfono. Había pasado semanas buscando un escritorio para mi habitación, nada ostentoso, solo algo funcional y barato. Facebook Marketplace parecía la mejor opción. Después de varios intentos fallidos, encontré un anuncio que llamó mi atención: escritorio de madera, excelente estado, 500 pesos. La foto era básica, pero suficiente para captar mi interés: un escritorio de madera oscura, con un diseño vintage que combinaba perfecto con mi estilo. El precio era sospechosamente bajo, pero no tanto como para descartarlo de inmediato. Decidí enviar un mensaje al vendedor. El perfil era extraño. No tenía nombre, solo una inicial. Su foto de perfil era un paisaje desolado, un campo cubierto de niebla que parecía sacado de un cuadro lúgubre. No tenía publicaciones ni amigos visibles, pero eso no era tan raro. En Marketplace, mucha gente crea perfiles solo para vender cosas. Mi mensaje fue directo. Hola, ¿aún tienes disponible el escritorio? La respuesta llegó casi al instante, como si estuviera esperando mi mensaje. Sí, aún disponible. Es perfecto para ti. Ese último detalle me pareció raro. ¿Cómo sabía que era perfecto para mí? Lo ignoré, atribuyéndolo a un vendedor tratando de cerrar la venta. ¿Puedo pasar a verlo mañana? Claro, pero no te preocupes. Te encantará. No me dio una dirección. En su lugar, envió una ubicación en las afueras de la ciudad. Era un lote baldío, según Google Maps. Pensé en cancelar, pero el precio era demasiado tentador. Además, no sería la primera vez que alguien usara un lugar extraño como punto de encuentro. Llegué al lugar al atardecer, con los últimos rayos del sol iluminando apenas el terreno. Había algo inquietante en el ambiente, silencio absoluto, salvo por el crujir de mis pasos sobre la gravilla. No había señales de nadie más. Entonces lo vi. De pie junto a un viejo auto estacionado bajo un árbol seco, el vendedor me saludó con un leve movimiento de cabeza. No se parecía a lo que imaginé. Era alto y delgado, con una piel pálida casi enfermiza. Su cabello era liso y oscuro, pegado al cráneo como si estuviera mojado. Lo que más me inquietó fueron sus ojos, oscuros y profundos, como pozos sin fondo. «¿Eres tú?», dijo, con una voz tan monótona que no podía descifrar si estaba siendo amigable o amenazante. Sí. Vine por el escritorio. Me señaló el maletero de su auto, que ya estaba abierto. Allí estaba el escritorio, exactamente como en la foto. Pero ahora que lo veía en persona, algo me hizo dudar. Había pequeñas manchas oscuras en la madera, como si algo hubiera sido derramado y nunca limpiado por completo. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando las manchas. El vendedor esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Historia. Las cosas viejas tienen historia. Este escritorio tiene mucha. Quise irme,
pero algo me retenía. No sé si fue su mirada o la sensación de que, si me marchaba sin comprar, él se molestaría. Le entregué el dinero rápidamente, sin mirar atrás mientras subía el escritorio al auto. Cuando llegué a casa, la incomodidad persistía. Dejé el escritorio en mi habitación y me recosté en la cama, tratando de olvidar el encuentro. Pero esa noche no fue tranquila. Al principio, fueron pequeñas cosas. Mi teléfono comenzó a vibrar, mostrando notificaciones de Messenger. Eran mensajes del vendedor. ¿Cómo está el escritorio? ¿Ya lo usaste? No te olvides de su historia. El último mensaje incluía una foto. Era mi habitación, con el escritorio ya colocado en su lugar. El pánico me invadió. Revisé cada ventana y puerta, asegurándome de que todo estuviera cerrado. No había forma de que él pudiera haber tomado esa foto. Decidí bloquearlo, pero al hacerlo, mi teléfono se apagó solo. Cuando volvió a encenderse, había una nueva notificación: no puedes deshacerte de mí. A la mañana siguiente, intenté deshacerme del escritorio. Lo saqué al patio trasero, con la intención de quemarlo. Mientras lo arrastraba, noté algo que no había visto antes, grabados en la parte inferior del mueble, como marcas hechas con cuchillo. Eran símbolos que no reconocía, pero me llenaron de un terror visceral. Encendí el fuego y arrojé el escritorio dentro. Las llamas lo consumieron rápidamente, pero no me sentí aliviado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido seco proveniente del patio. Salí a revisar, y allí estaba. El escritorio, intacto, en el mismo lugar donde lo había puesto originalmente. El terror alcanzó su punto máximo días después. Una madrugada, me despertaron golpes en la puerta principal. No eran golpes normales, eran lentos, rítmicos, como si alguien quisiera asegurarse de que los escuchara pero no pareciera agresivo. Miré por la mirilla. Era el vendedor. Estaba de pie bajo la tenue luz del porche, sonriendo como lo había hecho aquella tarde. «Olvidaste la historia», dijo, su voz clara a pesar de la distancia. Retrocedí lentamente, con el corazón a punto de explotar. Entonces escuché pasos detrás de mí. Giré, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Cuando volví a mirar por la mirilla, el vendedor había desaparecido. Esa fue la última vez que lo vi en persona, pero no ha sido el final. Cada noche, mi teléfono recibe notificaciones de su cuenta. A veces, son fotos de mí, durmiendo en mi cama. Otras, mensajes que dicen cosas como: aún tenemos una historia que contar. El escritorio sigue en mi habitación. He intentado deshacerme de él muchas veces, pero siempre regresa. Ahora sé que no era solo un mueble. Era una puerta, y el vendedor, él nunca fue un simple vendedor. Historia 3. La noche era tranquila, como cualquier otra. Había terminado mis pendientes del día y me dispuse a buscar algo para entretenerme en Facebook. Entre memes y videos sin importancia, me topé con un anuncio que llamó mi atención, un podcast en vivo titulado Sombras en la Oscuridad. La imagen promocional era inquietante, un fondo completamente negro, con una figura humanoide apenas visible, como una sombra deformada. Relatos reales de lo desconocido, decía la descripción. La curiosidad pudo más, y sin pensarlo demasiado, hice clic. El anfitrión tenía una voz grave y cautivadora, perfecta para narrar historias de terror. Contaba relatos paranormales con tal detalle que era imposible no sentirse inmerso. Las palabras fluían como un río oscuro, llenando el ambiente de una tensión palpable. La iluminación del video era mínima, apenas se podía distinguir el rostro del narrador, envuelto en sombras. Todo iba bien hasta que, en el minuto 27, algo me puso los pelos de punta. En la esquina izquierda de la pantalla, detrás del anfitrión, apareció una figura fugaz. Apenas un instante, pero suficiente para que mi estómago se encogiera. Pensé que quizá era un truco del ojo o un efecto visual. El anfitrión pausó por un momento,
como si también lo hubiera notado, pero continuó hablando como si nada. A medida que avanzaba el podcast, la figura se volvió más evidente. Al principio, era solo una sombra, luego, un rostro pálido comenzó a materializarse en el fondo, con ojos completamente negros y una sonrisa torcida que parecía perforar la pantalla. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no podía apartar la mirada. Cuando la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca de la cámara, cerré el video de golpe. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y decidí que había tenido suficiente por esa noche. Apagué las luces, me preparé para dormir y traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero la sensación de incomodidad no me abandonó. En la oscuridad, sentí como si alguien estuviera observándome. Cada sombra en mi habitación parecía más profunda, más viva. Intenté ignorarlo, cerré los ojos y traté de dormir. Entonces lo escuché. Un clic suave, como si alguien hubiera encendido un interruptor en el pasillo. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado. Las luces del salón estaban encendidas, a pesar de que las había apagado antes de irme a la cama. Con pasos cautelosos, salí de mi habitación y recorrí la casa. Revisé cada rincón, asegurándome de que todo estuviera en orden. Apagué las luces del salón y regresé al pasillo, solo para encontrar que la luz del baño ahora estaba encendida. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Respiré hondo y me dirigí al baño. La habitación estaba vacía. Todo parecía normal, hasta que miré al espejo. Allí estaba la figura del podcast, su rostro pálido y ojos negros fijos en mí. Su sonrisa torcida parecía alargarse más allá de lo posible. No estaba detrás de mí, ni en la habitación. Estaba dentro del espejo. Quise gritar, pero el miedo me dejó paralizado. La figura inclinó la cabeza, como si me estudiara, y entonces murmuró algo. Un sonido bajo, gutural, que no entendí, pero que llenó mi mente de terror puro. De repente, todas las luces de la casa se apagaron, sumiéndome en una oscuridad total. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Finalmente, logré moverme y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta de golpe. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, con los ojos clavados en la puerta, esperando cualquier señal de que la figura hubiera seguido. Pero no ocurrió nada más. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido un sueño. Revisé mi teléfono, pero el podcast había desaparecido de Facebook. No había rastro de él, ni de su anfitrión. Como si nunca hubiera existido. Desde entonces, no he vuelto a ver podcasts de terror, ni a apagar todas las luces antes de dormir. Pero lo peor es que cada vez que paso frente a un espejo, no puedo evitar mirar de reojo, temiendo que esa figura vuelva a aparecer. Historia 4. La noche era tranquila, como cualquier otra. Me senté en el sofá, deslizándome por el interminable scroll de Facebook. Memes, fotos de amigos, publicaciones aburridas, lo de siempre. Todo era rutina hasta que apareció un mensaje en mi bandeja de entrada. El remitente era alguien desconocido. El nombre no me sonaba, la foto de perfil era genérica, y la biografía estaba vacía. Solo decía: Hola, ¿me recuerdas? Necesito hablar contigo, es importante. Fruncí el ceño, intentando recordar si lo conocía, pero nada me venía a la mente. Pensé que sería un error o alguna clase de broma, así que ignoré el mensaje y seguí con mi noche. No pasó mucho tiempo antes de que otro mensaje llegara. Por favor, no me ignores. Estoy en peligro. Ese tono. Había algo en esas palabras que me hizo sentir incómodo. Mi dedo flotó sobre el teclado, pensando en responder, pero decidí no hacerlo. Bloqueé la cuenta y me dije a mí mismo que no era mi problema. Volví a mi feed,
pero la sensación de inquietud no desaparecía. Y entonces, llegó otro mensaje. Esta vez de una cuenta diferente, pero con la misma foto de perfil. ¿Por qué me bloqueaste? Te estoy viendo. Mi pecho se tensó. Miré alrededor de la habitación, pero no había nada extraño. Solo las sombras normales de la noche y el tenue resplandor de la pantalla de mi teléfono. Decidí escribirle a un amigo para contarle lo que estaba pasando. Necesitaba que alguien supiera, alguien que me dijera que estaba exagerando. Antes de que mi amigo pudiera responder, otro mensaje apareció. No mires atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda. Giré la cabeza lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar, pero no había nada. Mi habitación estaba vacía, solo yo y el silencio. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y me metí bajo las cobijas, tratando de ignorar la creciente paranoia. La madrugada me despertó con el sonido de una notificación. Con los ojos entrecerrados, tomé el teléfono. Mi pantalla estaba llena de mensajes de diferentes cuentas. Todos decían lo mismo. ¿Por qué no me contestas? Estoy afuera. Déjame entrar. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Intenté bloquear las cuentas, pero por cada una que desaparecía, otras dos tomaban su lugar. Las notificaciones llegaban una tras otra, hasta que mi teléfono vibró con un último mensaje. Ahora estoy dentro. La habitación se volvió fría de repente, y un crujido resonó en la oscuridad. Mi piel se erizó mientras intentaba encender la luz, pero el interruptor no respondía. Todo estaba en penumbras, excepto por el resplandor del teléfono, que ahora se había encendido solo. En la pantalla, había una imagen. Era mi habitación. Podía verme a mí mismo sentado en la cama, con el teléfono en la mano, y detrás de mí, una sombra con ojos brillantes que me observaba fijamente. Dejé caer el teléfono. El aire se volvió más denso, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. Quise gritar, pero mi voz no salía. No había sonido, solo un silencio opresivo que parecía absorberlo todo. Pasé el resto de la noche inmóvil, temblando, con los ojos clavados en la oscuridad. Cuando el amanecer finalmente llegó, encontré mi teléfono apagado en el suelo. No había mensajes, ni notificaciones, ni rastro de las cuentas que me habían contactado. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, cada vez que escucho el sonido de una notificación, siento que alguien me observa. No importa dónde esté, siempre está esa sensación, como si algo, o alguien, estuviera esperando pacientemente. Historia 5. Esa noche, como tantas otras, estaba tratando de distraerme después de un día largo y monótono. El resplandor azul de mi teléfono iluminaba tenuemente la habitación mientras navegaba por Facebook, buscando algo que me sacara del aburrimiento. De pronto, una notificación apareció. Luz del Alba, te ha enviado una solicitud de amistad. El nombre no me decía nada, ni la foto, que mostraba una figura difusa en un amanecer. Algo me resultaba extraño, pero no peligrosamente inquietante. Por pura curiosidad, abrí su perfil. No había amigos, ni fotos, ni información personal. Solo una publicación, hecha hace minutos. ¿Te acuerdas de mí? Quiero volver a hablar contigo. Mi frente se frunció. No recordaba a nadie con ese nombre. Quizás era alguien del pasado, pensé. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que alguien reaparece en mi vida a través de redes sociales. Con un ligero encogimiento de hombros, acepté la solicitud. No pasaron ni 10 segundos antes de que llegara el primer mensaje. Gracias por aceptarme. No sabes cuánto te he extrañado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ese tono era demasiado personal para un desconocido. No respondí, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo familiar en esas palabras. Mientras trataba de enfocarme en otra cosa, el teléfono vibró de nuevo. ¿Por qué no me hablas? Estoy tan cerca de ti como antes. Levanté la vista, mirando alrededor de la habitación. Todo parecía normal, pero el aire se sentía más pesado.
Fue entonces cuando el siguiente mensaje llegó, y mi sangre se heló. Sigues viviendo en la misma casa de paredes azules y cortinas blancas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa descripción era exacta. Mi casa. Mi refugio. Inmediatamente cerré las cortinas y aseguré la puerta. Mis manos temblaban mientras intentaba bloquear la cuenta, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, apareció otro mensaje. ¿Crees que bloquearme te ayudará? Ya estoy adentro. El sonido de un crujido en el pasillo rompió el silencio. Mi piel se erizó. Algo o alguien estaba allí. Agarré el teléfono con fuerza, mis ojos clavados en la puerta de mi habitación. Marqué rápidamente el número de un amigo, mi única esperanza de ayuda. Pero justo cuando el tono de llamada comenzó, el teléfono se apagó. La pantalla volvió a encenderse por sí sola, mostrando un mensaje nuevo. No te preocupes, solo quiero verte otra vez. Los pasos se acercaban. Lentamente, resonaban cada vez más cerca de mi puerta. Mi respiración era un susurro apenas audible. Me escondí en un rincón, tratando de hacerme pequeño, invisible. De repente, un golpe suave en la puerta. El picaporte empezó a girar, muy despacio, como si quien estuviera al otro lado estuviera disfrutando de mi terror. Cerré los ojos con fuerza, conteniendo el aliento. Esperaba escuchar el crujido de la puerta abriéndose, pero nada sucedió. Cuando reuní el valor para mirar, el picaporte había vuelto a su posición original. El teléfono vibró una última vez en mi mano, mostrando un mensaje. Por ahora, te dejaré en paz. Pero volveré. La tensión en el ambiente desapareció gradualmente. Los pasos se desvanecieron, y el silencio volvió a envolver la casa. Pasaron horas antes de que el amanecer finalmente iluminara la habitación, pero yo no había cerrado los ojos ni un segundo. Al revisar el teléfono esa mañana, la cuenta de luz del alba había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero algo dentro de mí sabía que no era el final. Ahora, cada vez que recibo una solicitud de amistad en Facebook, mi dedo titubea antes de aceptar. Y cada vez que escucho un crujido en la noche, no puedo evitar preguntarme si Luz del Alba está cumpliendo su promesa.